todos y todas. Buenas noches, profesor Enrique Bocoto. Soy Pablo Amaral Ruiz, soy alumno de la Facultad de Derecho, sexto año, coordinador general del Grupo de Investigación Acción para la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas de esta misma facultad. Y el día de hoy voy a abordar el tema de la ley de consulta previa y los estándares de los derechos de los pueblos indígenas. Quiero empezar señalando que la perspectiva que voy a abordar sobre este tema de la consulta previa va a ser una que no se aborda mucho, que no se toca en la cotidiana. La consulta previa es una institución que se aborda en derecho, que se aborda en sociología, en antropología, porque es una rama, es una institución que involucra muchas ramas. Lo que voy a hacer yo, voy a hacer el abordaje de esta institución desde el derecho de los pueblos indígenas y ver cómo es que los pueblos indígenas ven a este derecho, qué es lo que implica para ellos, ¿qué implica para ellos? ¿No? Entonces, para eso quiero empezar señalando que los pueblos indígenas tienen un marco jurídico de protección, a nivel nacional e internacional. En el caso específico del marco jurídico respecto a la consulta previa, en el marco nacional tenemos la ley de consulta previa y su reglamento, la ley de consulta previa desde 2001, tenemos la Constitución política que no reconoce propiamente en una disposición la consulta previa, pero sí reconoce el derecho a la propiedad, el reconocimiento a la personalidad jurídica y otros derechos de los pueblos indígenas en los artículos 89 y 149 de la Constitución. Pero también tenemos un derecho internacional plasmados en dispositivos legales, tratados de derechos humanos, como el Convenio 169 de la OIT, vigente y de obligatorio cumplimiento para el Perú desde 1995. También tenemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos dos en relación al sistema regional, y en relación al sistema universal tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces es importante empezar señalando esto, ¿no? Que hay dos marcos normativos, uno nacional y uno internacional, y quiero poner énfasis en el marco internacional porque esto muchas veces ha sido, hasta ahora es un problema de reconocimiento, ¿no? Hay muchos funcionarias públicas, juezas, que no reconocen este convenio, esta normativa internacional. Y entonces quiero que antes de empezar a desarrollar cada uno de estos, qué es lo que dice el derecho internacional y la normativa nacional sobre la consulta previa, quiero dejar algo en claro, que es cuál es el grado de qué son estos tratados de derechos humanos, estos tratados internacionales para nosotros. Los tratados de derechos humanos son parte de la normativa nacional, tienen rango constitucional y son de obligatorio cumplimiento. Esto esto sale del artículo 55 de la Constitución, que señala que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, y de una interpretación del artículo 5 del título preliminar de la Constitución Política del Código Procesal Constitucional. Esto ha sido, más allá de que esté plasmado en normas, ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el caso de 3343-2017, que es el caso Cordillera Escalera, que es uno de los casos que vimos en las primeras clases de las sesiones, ¿no? ¿Qué es lo que dice el fundamento 31 de esta sentencia? Señala que ese tribunal ha afirmado que los tratados internacionales sobre derechos humanos no solo conforman nuestro ordenamiento, sino que además ostentan un rango constitucional. De tal manera, habiéndose aprobado el Convenio 169, su contenido pasa a ser parte de derecho nacional, tal como lo explicita el artículo 55 de la Constitución, siendo además obligatoria su aplicación para todas las entidades estatales. Por consiguiente, en virtud del artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, el Tratado Internacional viene a complementar normativa e interpretativamente las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas que a su vez concretizan los derechos fundamentales y las garantías institucionales
de los pueblos y sus integrantes. Entonces, con este desarrollo que ya ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, debemos tener en cuenta que el Convenio 269, la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen rango constitucional, es decir, que están sobre una ley, sobre un reglamento, están sobre cualquier código o texto único ordenado que podamos tener. Entonces, teniendo esto claro previamente, voy a empezar a desarrollar lo que implica el derecho a la consulta previa. Y la metodología que voy a usar va a ser a través de un análisis comparativo de qué es lo que señala la ley de consulta previa, la ley interna, con los estándares internacionales de protección que van a ser a través del Convenio 69, la declaración y la jurisprudencia, como ya lo he señalado. ¿Qué es lo que significa el derecho a la consulta previa, ¿no? Alrededor de esta institución jurídica siempre se plantean unas preguntas que generan conflicto, ¿no? Para simple vista pueden ser muy sencillas, pero en el fondo son muy difíciles, generan mucho problema al momento de aplicar y sobre todo reconocer el tema de derechos a los pueblos. Tenemos las preguntas: ¿a quiénes se les consulta? ¿Qué es lo que se consulta? ¿Cómo se consulta y para qué? Entonces vamos a empezar a responder a estas preguntas una por una, de manera rápida. ¿A quiénes se le consulta? Me gustaría que lo apliques a temas de naturaleza ambiental también, para que podamos hacer ejemplos. Sí, ¿a quiénes se les consulta? La ley de consulta previa señala que... ahora, empezamos primero por la normativa, los estándares internacionales, que serían los estándares internacionales. Para el Convenio 169, que es un tratado de derechos humanos que regula varios derechos sobre pueblos indígenas, señala que todas las disposiciones que contiene este convenio, entre ellas la consulta previa, son aplicables a los pueblos indígenas. Y para identificar pueblos indígenas, el Convenio 169 solamente utiliza dos criterios: un criterio objetivo y un criterio subjetivo. Un criterio objetivo que vendría a ser que este sujeto colectivo, este pueblo, sea descendiente de un pueblo originario que preexista a la creación del Estado y que mantenga o que conserve en todo o en parte sus instituciones. Ese vendría a ser el criterio objetivo, pero también el convenio señala y pone énfasis en un criterio subjetivo, que vendría a ser la autoidentificación del pueblo, de descender, de tener descendientes originarios, ¿no? de considerarse indígena. Y así lo establece el artículo 1.1, inciso A del Convenio 169, ¿no? Las disposiciones del Convenio 169 se aplica a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenecen el país en la época de la conquista o de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, ¿no? Entonces, la primera parte de que está acá en verde vendría a ser lo que es el criterio objetivo, y el criterio subjetivo, que está desarrollado en el artículo 1.1, inciso 2, que señala que la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Esto es lo que nos dice el convenio internacional, el estándar internacional, la normativa internacional, para ver a quiénes se les aplica ese derecho a la consulta previa. ¿Qué tenemos a nivel interno? La ley de consulta previa, si bien es cierto, señala que también se les aplica a los pueblos indígenas y también desarrolla estos dos criterios, podemos observar que dentro del criterio objetivo aparecen dos supuestos un poco controvertidos, ¿no? Señalan los criterios objetivos son los siguientes. A.
descendencia directa de los pueblos originarios del territorio nacional. Entonces uno se pregunta cómo es que el Estado puede identificar a una población, a un pueblo indígena que sea descendiente directo, o hay pueblos que sean descendientes indirectos. Genera mucha duda este término de precisar el tema de descendencia directa. Señala también que el criterio objetivo está comprendido por los estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan o ocupan, que es un criterio que sí se puede ver en lo que señala el Convenio 69, instituciones sociales y costumbres propias, y agrega otro criterio, se podría decir, que señala patrones culturales y modos de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional. ¿No? Esto es algo que cuando vimos lo que señala el artículo 1 del Convenio 69, no nos dicen que los pueblos indígenas tienen que ser diferentes a nosotros, ¿no? A los de la población nacional. Entonces esto acá también genera mucha controversia, porque se da a entender que los pueblos indígenas son esos pueblos que no se comportan como nosotros, que tienen otro idioma, que tienen otra forma de organización, que tal vez no usan celulares, ¿no? Cosas como eso, ¿no? Se trata de distinguir. La ley de consulta previa sí hace referencia al criterio subjetivo, en el sentido que lo plasma de esta manera, ¿no? El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo colectivo a poseer una identidad indígena o originaria. Entonces podemos ver, en conclusión, respecto a esta pregunta de quiénes se les consulta, podemos ver que la ley de consulta previa hace una restricción al agregar más supuestos, ¿no? En este sentido, que el pueblo tenga que cumplir más requisitos, justamente limita el acceso a estos sujetos colectivos de acceder a los derechos que se les reconocen, ¿no? Y entre ellos la consulta previa, ¿no? Si a un pueblo no se comporta como nosotros, se comporta como nosotros y ya ha adoptado nuestras costumbres, ya no le consultamos, ¿no? Que es lo que se podría entender de este artículo, y no controvertido. Quiero pasar a la siguiente pregunta, que es el tema ¿qué se consulta? ¿No? Y igual, bajo la misma metodología, el convenio 169 de la OIT, en el artículo 6.1, inciso A, señala que el Estado tiene la obligación de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Entonces, de una primera lectura de este artículo podemos señalar que lo que se va a consultar, ya sea un procedimiento de concesión minera, hidrocarburos, cada vez que se encuentren pueblos indígenas, se van a consultar todas las medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles, que puedan afectarles, ¿no? Entonces no hay una exigencia de que la afectación sea directa, ¿no? que se acredite, ¿no? Basta con que haya una susceptibilidad para poder ya garantizar el derecho de estos pueblos a que se les consulte. ¿Qué es lo que nos dice ahora el reglamento, en este caso de la ley de consulta previa, la disposición 15ª, disposición complementaria transitoria y final, que nos establece unos supuestos en los cuales no se puede aplicar la consulta previa, ¿no? La construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación, así como la necesaria para la provisión de los servicios públicos en coordinación con los pueblos indígenas esté orientada a beneficios, no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previstos en el reglamento. Entonces, acá, si bien es cierto, tenemos el Convenio 69, no nos señala ningún tipo de restricción respecto a las medidas legislativas o administrativas, el reglamento sí lo hace. El reglamento nos dice que los servicios públicos, la construcción, mantenimiento de infraestructura, ya sea salud, educación u otros servicios públicos, no van a ser objetos de consulta. Entonces, dentro de esta excepción, bien podría caber la posibilidad de que se construya una carretera dentro del territorio de un pueblo indígena
sin que sea consultado, ¿no? Porque es un servicio público y que para el Estado tal vez pudiera estar orientada al beneficio de este pueblo. Lo que pasa es que el Estado lo supone y no lo consulta. Entonces, esto es otra deficiencia que lamentablemente tiene nuestra normativa interna respecto a la consulta. ¿Cómo se consulta? Se consulta simplemente yendo al pueblo y ya lo identificaste y simplemente le preguntas y le dices, ¿sabes qué? Quiero hacer esta infraestructura, ¿la puedo hacer? ¿Ves así simplemente ir a preguntarle? El estándar internacional nos dice en el artículo 6.2 del convenio 269, nos dice que las consultas se llevan a cabo en aplicación las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada en las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Entonces, de esto podemos rescatar que un principio para hacer la consulta previa tiene que ser de buena fe. Entonces, no puedes ir al pueblo ocultando la información, por ejemplo, ¿no? Ocultar la información ya es tener mala fe, no decirle las cosas completas ya es tener mala fe. No decirle cuáles son los impactos que va a tener este proyecto de hidrocarburos, este proyecto de inversión minera dentro de su territorio, ya es tener mala fe, ¿no? De manera apropiada, las circunstancias, ahorita vamos a ver a qué se refiere esto, porque esto ha sido materia de desarrollo a mayor profundidad a través de la jurisprudencia de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, en el caso de Saramaca versus Surinam del 2007. En el considerado 133 de esta sentencia nos señala que el Estado tiene el deber de consultar activamente con dicha comunidad del pueblo de Saramaca según sus costumbres y tradiciones. Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información e implica una comunicación constante de las partes. O sea, no es que simplemente voy un día y ya le pregunto y ya tengo la respuesta si es sí o no. No, sino que tiene que ser una comunicación constante y permanente. Las consultas deben realizarse de buena fe, lo vimos en la disposición del convenio 19, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo de Saramaca de conformidad con sus propias tradiciones en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surge la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad. El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros de los pueblos de Saramaca tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto. Y de acá podemos rescatar que efectivamente la consulta previa tiene que ser informada. Informada no solamente en los aspectos sociales, en el aspecto social que va a haber, sino también en el aspecto ambiental. ¿Cuánta contaminación va a generar que se seque un río o que ponga un reservorio de minerales, de desechos tóxicos cerca a un pueblo indígena? Todos tienen que estar informados previamente y las etapas que incluye esta consulta previa deben ser de acuerdo a las tradiciones y las costumbres de esos pueblos. El Estado no puede ir a imponerle y decirle, bueno, tú ven acá y lo consultamos en determinada zona. No, tendría que ser el Estado que vaya y que sea a través de sus representantes, sus instituciones representadas, ya sea la Asamblea u otras organizaciones que los representen, quizás con un intérprete, no necesariamente tiene que ser con un intérprete, si posible en su propio idioma, para que puedan entender mejor las cosas que se les está mostrando, ¿no? Porque ahora, en el sector minero, este principio de buena fe, vamos a ver cómo es que se aplica, ¿no? Si de verdad la buena fe que dice la ley de consulta previa, que sí también la señala como un principio, y la buena fe que establece la normativa internacional, los estándares mínimos de protección, si de verdad se aplican, ¿no? Esto es un cuadro que yo puedo obtener de un informe que hizo
cooperación reciente que se llama Consúltame de Verdad, aproximación a un balance sobre la consulta previa en el Perú en los sectores mineros y hidrocarburíferos. Esta es la parte de los sectores mineros y básicamente son las 12 concesiones, los 12 proyectos a los cuales se ha realizado consulta previa de 2015 a 2017 y que yo creo que todavía ni siquiera están concluidos. Y podemos ver, por ejemplo, que en cada etapa se han programado cuánto plazo hay de cada etapa, cuánto plazo necesitan para que pasen de una etapa a otra, ¿no? Tenemos desde la reunión preparatoria, por ejemplo, en el caso del proyecto Aurora, la reunión preparatoria empezó el 4 de septiembre de 2015, la etapa de publicidad el mismo día y duró 3 días hasta el 7 de septiembre. El 4 de octubre ya estaba en la etapa de información, de alcanzar la información necesaria al pueblo, de la comunidad, y la evaluación interna que tiene el propio pueblo, que es el análisis que hacen ellos mismos, lo realizan el 11 de octubre. Entonces vemos que desde el inicio de la consulta previa, que no es propiamente la reunión preparatoria, sino la identificación de la medida consultada por el pueblo indígena, hasta la etapa de evaluación interna, tenemos un aproximado de 1 mes y 7 días. Eso en el caso del proyecto Aurora. En el caso del proyecto Toropunto, desde el 20 de septiembre hasta el 24 de octubre, que es 1 mes y 4 días. Igual, en el proyecto Milla, desde la reunión preparatoria del 26 de noviembre hasta el 30 de diciembre, 1 mes y 4 días. Entonces, en 1 mes y 4 días es posible realizar efectivamente un proceso de consulta a un pueblo que tal vez tiene otro idioma, que tal vez tiene otras instituciones, otras costumbres. En 1 mes y 4 días se puede informar de manera adecuada al pueblo de cuáles van a ser los impactos positivos o negativos que va a tener una inversión, en este caso un proyecto minero. En lo personal yo creo que no, que no es un tiempo razonable para poder hacer estos proyectos mineros y creo yo que la premura por hacer es justamente la necesidad de que estos proyectos mineros se lleven a cabo porque generen más inversión, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la consulta? ¿Para qué se consulta? Ya es un tema conocido que al fin y al cabo la consulta no es vinculante. Al fin y al cabo, después de terminar un proceso de consulta con el pueblo, con la comunidad, si el pueblo dice que no, al fin y al cabo la entidad promotora, en este caso el Estado, es el que decide. Entonces, ¿para qué se lo consulta si no va a... ¿Para qué le vas a preguntar si no le vas a hacer público caso, ¿no? Si está en contra, ¿para qué? ¿Qué es lo que dice el estándar internacional? El estándar internacional nos dice, ¿no? Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada en las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas a nivel administrativo o legislativo. Este artículo, el artículo 6.2 del Convenio 69, también ha sido desarrollado a través del informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que nos dice el relator de pueblos indígenas en este caso, en este informe? Siempre que se lleven a cabo proyectos a gran escala en áreas ocupadas por pueblos indígenas, es probable que estas comunidades tengan que atravesar cambios sociales y económicos profundos, que las autoridades competentes no son capaces de entender, mucho menos de anticipar. Los efectos principales comprenden la pérdida de territorio, la tierra tradicional, el desalojo, la migración y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, la desorganización social y comunitaria,
los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración, ¿no? Y en algunos casos abuso y violencia que se producen también. Entonces, ¿por qué les pongo este extracto del informe que señala el relator? Porque esto es una manera de ver desde los pueblos indígenas, desde la perspectiva que tienen los pueblos indígenas. Si un proyecto minero va a venir y me va a secar 4 lagunas, un río que se encuentran en cabeceras de cuenca y me va a construir un depósito de desechos y va a extraer todo el mineral, y en esa zona va a lavar quizá los minerales que encuentre, va a generar contaminación. Y si está en cabecera de cuenca, esto va a pasar para un río, y para otro río, para otro río, y un riachuelo, y se contamina todo. Entonces, los impactos que pueden tener los proyectos, en este caso los megaproyectos de inversión, pueden ser muy fuertes. Y no solamente con el tema ambiental, sino también con el tema cultural, social, que pierdan sus instituciones propias. Una de sus instituciones propias, por ejemplo, es justamente su forma de organización, la organización social que tienen, la organización comunitaria. Si ya está contaminado el territorio, yo como poblador, como pueblo indígena, ¿qué hago en este tiempo? Si ya está contaminado, ya no puedo hacer agricultura, ya no puedo hacer ganadería. Tengo que moverme, tengo que desplazarme, y tal vez ya me desplazo con todo el pueblo. Entonces, hay un tema de desaparición del pueblo, desorganización social. Entonces, son grandes efectos que pueden ocasionar proyectos de inversión minera o grandes proyectos de inversión minera, ¿no? Regresando a la pregunta, ¿a qué se consulta? Yo creo que, desde la perspectiva que manejo, el objetivo de la consulta debería ser obtener un consentimiento del pueblo. Porque si tú vas de buena fe y le dices al pueblo indígena, ¿sabes qué? Estos son los pros y los contras. Esto es lo bueno y lo malo. ¿Se va a contaminar esto? Sí. Estos van a ser los beneficios. Pueda que sean contaminaciones permitidas dentro de los estándares. Y si a pesar de eso el pueblo entiende o lo considera bueno, o tuviste su consentimiento y te evitaste un conflicto social, te evitaste muertes, heridos, suicidio, evitaste muchas consecuencias negativas. Entonces yo creo que el objetivo de la consulta previa debiera ser obtener el consentimiento del pueblo. Evidentemente la consulta previa no es vinculante, hay una decisión por parte del Estado, al fin y al cabo, si el pueblo no quiere, no está de acuerdo, el que toma la decisión es el Estado. ¿Qué es lo que debiera tener esta conclusión? Incluso si es exigible también por estándares internacionales, que la decisión que adopte el Estado considere la opinión del pueblo, considere lo que ha dicho. Eso tiene que estar plasmado en la decisión que adopte el Estado. Ahora, ¿por qué hacerle caso al pueblo? ¿Por qué considerar lo que dice el pueblo? Porque los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, a la libre determinación. ¿Qué es ese derecho? El derecho que tienen los pueblos de decidir sobre sus propias formas de desarrollo. Los pueblos no tienen la misma concepción que tenemos nosotros. La concepción de desarrollo que tenemos nosotros es tal vez la de ganar dinero, ser profesionales, tener una familia, un carro, una casa. ¿No? Los pueblos, para que tengan un buen vivir, como lo llaman ellos, quizás no necesiten eso. Entonces, a ellos, por el hecho de ser pueblos originarios, descendientes de pueblos originarios, de preexistir en el Estado, se les reconoce este derecho a la libre determinación, ¿no? De respetarle las decisiones, los proyectos de vida que ellos manejen como pueblo, como un sujeto colectivo. Y quiero hacer un agregado al tema respecto a lo que vendría a ser el derecho a otorgar o no otorgar el consentimiento, porque como tal
también es un derecho reconocido a nivel internacional. No creo que cause sorpresa, pero a nivel interno no se reconoce el derecho al consentimiento de los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que dicen respecto al derecho al consentimiento, otorgar o no otorgar el consentimiento a los pueblos indígenas? ¿En qué casos se requiere el consentimiento, ¿no? Y el consentimiento es igual al derecho al veto. El convenio 69 de la OIT, el artículo 16.2, nos señala cuando excepcionalmente el traslado o la reubicación de estos pueblos se consideren necesarios en el marco de tal vez del desarrollo de un proyecto, solo deberán efectuarse con su consentimiento dado libre y con pleno conocimiento de causa. Estos son los supuestos en los que se requiere necesariamente el consentimiento previo de los pueblos indígenas antes de que se adopte una medida administrativa, legislativa. ¿Qué es lo que dice la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? El artículo 29.2. Los estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento previo, libre e informado. Entonces, cuando un proyecto minero incluye la construcción de un reservorio cerca del territorio, requiere el consentimiento del pueblo. ¿Por qué? Porque un reservorio va a atentar contra la vida e integridad del pueblo, porque el reservorio puede contaminar ríos, puede contaminar lagunas, puede contaminar la tierra. Y recuerden que las medidas cuando se consulta, cuando una medida es susceptible de afectar, ni siquiera que se requiere que haya una acreditación de una afectación directa, sino que sean susceptibles. Entonces, en estos casos específicos se requiere el consentimiento de los pueblos. Estos son supuestos que están plasmados directamente en las normas, pero hay un supuesto adicional que lo ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, este es un supuesto. Este es el otro supuesto, que ya estaba plasmado, por tanto, también en la Declaración de Naciones Unidas. ¿Qué nos dice la Declaración de Naciones Unidas en el artículo 32.2? Los estados celebrarán consultas y cooperación de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conductos de sus propias instituciones representativas, una consulta adecuada de buena fe, a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos. Y este es el caso del consentimiento, ni siquiera solamente en la consulta, ¿no? Acá se requiere consentimiento en estos casos, antes de aprobar cualquier proyecto que pueda afectar las tierras, territorios y recursos que se encuentran en este territorio, ¿no? Particularmente en relación con el desarrollo a la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Y efectivamente, ya en la sentencia de Saramaca, en el considerando 134, señala que asimismo la Corte considera que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala, que tendrían un mayor impacto dentro del territorio de Saramaca, el Estado tiene la obligación no solo de consultar a los Saramaca, no solamente de preguntarles y ver qué es lo que quieren o no solamente la obligación de informarles, sino también tienen la obligación, sino que también debe obtener el consentimiento libre, previo e informado de estos según sus costumbres y tradiciones. Esto es lo que decía. Lamentablemente la normativa internacional, la normativa nacional no reconoce el derecho al consentimiento bajo ningún supuesto. Esta es la sentencia, no recuerdo qué nombre, pero es la sentencia 22 2009 proceso de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, en considerando cuánto 24 nos dice: de la lectura del artículo 6 y 15 del convenio 169 de la OIT no se desprende que los pueblos indígenas gocen de una especie de derecho a veto. Es decir, la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas respecto de las medidas legislativas o administrativas que les podría afectar directamente no les otorga la capacidad de impedir que tales medidas se lleven a cabo. No debe afirmarse que no fluyen los artículos del convenio, que los pueblos indígenas gocen del derecho a veto. Lo que pretende la norma es institucionalizar el diálogo intercultural. Yo creo que la norma internacional
va más allá de querer institucionalizar el diálogo. No solamente es un diálogo intercultural de buena fe, sino que la norma debe, lo que establece el Convenio 69 va a buscar el consentimiento, sobre todo en los casos en los que se pone en peligro, en grave peligro el resto de la vida y la integridad de todo el pueblo. Porque por un lado tienes el derecho de todo un pueblo y tal vez por otro lado tienes el derecho de una empresa mierda que debe hacer libertad de trabajo o el interés tal vez del Estado de querer sacar adelante un proyecto, ¿no? Si por un lado tienes el interés del Estado, por otro lado tienes un derecho a la subsistencia de un pueblo, yo creo que los que conocemos el tema de la ponderación de derechos en el Tribunal Constitucional, hay una penetración clara, ¿no? Tal vez, de todas maneras, de mi parte considero que se debe priorizar el tema de la vida e integridad, resguardar sobre todo la vida e integridad de los pueblos como sujetos colectivos, antes de preferir el interés del Estado de realizar una actividad minera o de preferencia. Como última institución adicional que quería agregar al tema de la consulta previa es el derecho a la... Vamos a vernos ahí para poder reflexionar, porque si no, no va a haber espacio para la consulta previa y una reflexión. Tal y como lo ha planteado su compañero, la consulta previa da la posibilidad de un diálogo intercultural entre el gobierno, el Estado y la población indígena. Tenemos tres escenarios que hay que tener en cuenta. Uno es la ley que afecta al pueblo indígena. La ley que afecta al pueblo indígena. ¿Sí? Las políticas que afectan a los pueblos indígenas. Es un segundo escenario. Y un tercer escenario que ha planteado su compañero son los proyectos de inversión que afectan pueblos indígenas. Y el resultado de esas consultas previas realizadas en el Perú es disímil. Alicia Banto, defensora adjunta del pueblo, bien señalaba que en cuanto a leyes consultadas, como el caso de la ley de forestal y fauna silvestre, su reglamento, había sido una experiencia interesante, ¿no? Políticas como la educación intercultural, la salud intercultural, había sido también experiencias bastante interesantes. Pero el problema de la implementación de la consulta previa estaba cuando había que consultar proyectos de inversión que afectaran a los pueblos indígenas, específicamente el caso de petróleo, de gas, de minería, de hidroeléctricas. Allí venía una calidad de consulta previa bastante discutible. Tanto es así que las consultas previas mineras, como lo ha planteado su compañero, han sido, primero, bastante cortas, y segundo, hechas en un momento en el cual ya todo está decidido, como es, ya se entregó la concesión, ya se aprobó el estudio de impacto ambiental, voy a iniciar operaciones, ¿sí? En ese momento, cuando ya todo se decidió, incluso cuando la propia comunidad puede haber llegado a un acuerdo con la empresa para servidumbre de la zona donde va a pasar, no tiene sentido la consulta previa, ¿sí? No tiene sentido. Y esta es la razón por la cual la Defensoría del Pueblo ya no supervisa consulta previa minera. Si yo superviso, dice, legitimo el proceso. Entonces me retiro. ¿Cómo voy a estar en un proceso de consulta previa que no garantiza este derecho en la población indígena? Miren, o sea, la propia Defensoría del Pueblo le ha negado la categoría stricto sensu de consulta previa en el ámbito de actividades mineras. O sea que esto es un punto a tener en cuenta cuando se haga el análisis de si está bien implementada la consulta en el Perú. En otros escenarios como el de hidrocarburos, la Defensoría del Pueblo ha dicho que es muy anticipado. Lo que debería haber es consulta del estudio de impacto ambiental. Ahí entramos en una discusión, porque el contrato también puede ser objeto de consulta previa, porque ahí hay unas cláusulas que pueden ser objeto
de interés de los pueblos indígenas. Así que ahí no nos podemos de acuerdo con la exposición del pueblo, pero vamos a decir que tiene razón en el sentido que el estudio de impacto ambiental, que mide los impactos positivos y negativos del proyecto, son objetos de consulta previa, ¿no? Ahí hay un tema controversia, pero vamos a decir, estamos de acuerdo con la consulta del estudio de impacto ambiental, que lo plantea bien, pero también con el contrato, y algunos dicen un poquito más allá, ¿sí? Ahí hay un debate, hay un proceso todavía en formación, y ahí está el aporte de ustedes. O sea, si ustedes, uno de ustedes hace una tesis, puede plantear una solución a este problema. No se sabe todavía hasta dónde puede llegar la consulta previa ni los límites todavía. El otro tema que ha planteado su compañero en estos cortos minutos que nos quedan para poder reflexionar es: la consulta previa es un derecho en sí, encierra otros derechos, ¿cómo se diferencia de la participación ciudadana? Y entonces la primera respuesta que da su compañero es: la consulta previa tiene que llevarte al consentimiento necesariamente, y la consulta previa tiene que ser más allá de un diálogo intercultural. Esta es una posición doctrinal, es una posición incluso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y de allí nace esa respuesta de su compañero. Pero no necesariamente es la única corriente que está rondando. La otra es la posición del Estado. Dice: la consulta previa simplemente es una especie, en el caso, ojo, de proyectos de inversión, de requisito formal que requiero para poder iniciar una obra o proyecto de inversión, ¿sí? Cuando se trata de leyes o políticas, allí el Estado es un poquito más abierto y dice: no, hay que ponernos de acuerdo en la estructura de la ley y hay que llegar a acuerdo, ¿sí? Pero estamos hablando del discurso. Cuando vamos a ver el tema de la acción, que son los proyectos, allí el Estado deja mucho menos espacio, ¿sí? Mucho menos espacio. Es básicamente lo que me gusta ver mucho en reglas futbolísticas, como cuando juegas en tu barrio con todas las reglas y permites que no se cobre nada, pero cuando llegas a jugar un campeonato de verdad que te va el título, ahí sí te pones bien exquisito. Es lo que pasa con el Estado, que cuando ya hay que hacer las cosas en serio, como los proyectos, allí los estándares se reducen, bajan, y ahí es donde se genera la conflictividad. Caso Conga, caso Tía María, caso Más igual 2, todos esos que ustedes conocen. Pero hay una tercera corriente, que es la que planteo yo y que no necesariamente ustedes tienen que estar de acuerdo. Para mí la consulta previa, concuerdo en que es un momento de diálogo con el pueblo indígena y el gobierno o la entidad pública, en que deberíamos llegar a ponernos de acuerdo para poder legitimar el proyecto, legitimar la ley, legitimar la política, y el Estado podría tomar la decisión, sí, es verdad. Pero no se acaba todo allí, porque si yo demuestro como pueblo indígena que ese proyecto, o esa ley, o ese servicio público vulnera mi derecho al equilibrio cultural, vulnera mi derecho a la salud, vulnera mi derecho a un desarrollo equilibrado, yo estaré perfectamente legitimado a interponer acciones legales en salvaguarda de ese derecho. O sea, no acaba todo en la consulta previa. La consulta previa simplemente es un mecanismo procesal para canalizar demandas sociales, para canalizar la investigación de los derechos, pero per se no es el derecho en sí del pueblo indígena. No es el derecho a la salud, no es el derecho al ambiente, no es el derecho a la identidad cultural, sino es el mecanismo, la palanca para poder efectivizar. Pero si la palanca no funciona, hay otras herramientas que el ordenamiento jurídico puede brindar. Y ahí está la diferencia que yo hago en nuestra posición, y por eso es que yo no peleo todo por consulta previa. Creo que la consulta previa es una buena etapa preliminar para llegar a acuerdos, como una especie, metafóricamente hablando, de la conciliación extrajudicial que algunas veces nos obligan a ir hablando aunque no queremos, ¿no es cierto? A ponernos de acuerdo con alguien que estemos en controversia, ¿sí? Pero si no nos ponemos de acuerdo, nos queda el proceso judicial. Igual es esto de la consulta previa, es un momento previo en donde el Estado tiene la oportunidad de llegar a un acuerdo con la población sobre un punto estratégico de su